la fuerza que era un vector, habíamos visto la segunda ley de Newton, que cuando había una resultante distinta de cero, cuando se lo aplicaba a un cuerpo, este sufría una aceleración, ¿sí? Habíamos visto, bueno, que era solo para fuerzas externas y que para masa constante, habíamos visto el concepto de masa, en el cual la masa era lo que se opone al movimiento, ¿sí? Es decir, porque como la fuerza es igual a masa por aceleración, si yo despejo, la aceleración va a ser directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. O sea, mientras más grande la masa, para aplicar la misma aceleración tengo que hacer más fuerza, ¿sí? Habíamos visto el tema de cuando estaba en equilibrio, si un cuerpo estaba quieto, iba a seguir quieto, y si estaba en movimiento, iba a seguir en movimiento. Es decir, habíamos visto este pequeño ejemplo, donde si un cuerpo estaba quieto, por más que se moviera el piso, si las fuerzas exteriores sobre ella era cero, es decir, no hay fricción, por más que se mueva el vagón, la persona va a seguir quieta respecto del piso, ¿sí? Profe, ese ejemplo es hipotético, ¿verdad? O sea, no puede pasar porque nunca va a haber fricción igual a cero, ¿no? No, pero te vas a mover muy poquito. Si tenés unos Claro. buenos patines con poca fricción, te vas a mover muy poquito frente al tren. O sea, capaz que termines ahí, no vas a cambiar mucho. Ah, o sea, cuando usted lo plantea ¿cómo se diría? En un caso con factores ideales, ¿o no? Claro, yo lo planteo en ideal, ¿sí? No hay fricción, no hay nada. Y Bien. después, si yo estaba en movimiento y frena el tren, voy a ver que la distancia a medida que pasa el tiempo se va achicando, porque yo si me venía moviendo a una velocidad v, este se va a seguir moviendo a la misma velocidad v, aunque el vagón frene, ¿sí? Entonces, bueno, eso era el tema de las consideraciones de la primera ley de Newton. Y la tercera ley de Newton era cuando yo le aplico una fuerza a un cuerpo, en este caso el peso, el cuerpo recibe la misma fuerza, pero sentido contrario, la misma fuerza. Y aparecía el concepto de la normal, ¿sí? Era normal a la superficie de apoyo. Cuando yo le aplico una fuerza de A sobre B, la B me va a ejercer una fuerza sobre A. Pero me explica también el concepto de los pares de acción y reacción, donde si yo quiero empujar a esto, necesito tener un vínculo al piso, porque si no yo me voy a ir, ¿sí? Era lo que pasaba en el espacio. Después vimos el tema de la fricción, que habían dos fuerzas de fricción, una cinemática y una estática. La estática era cuando alcanzaba a romperse, es decir, si yo le ponía una balancita acá, empezaba a tirar, 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 llegaba a un punto en donde el cuerpo se empezaba a mover. Y luego del movimiento, para mantener el movimiento, necesitaba una fuerza menor, a velocidad constante. Entonces, lo que veía era que la fuerza de fricción estática máxima era más grande que la fuerza de fricción cinemática, que es más chica, ¿sí? Entonces habían dos coeficientes de seguridad. A su vez, determinaba que la fuerza de fricción era igual a un coeficiente multiplicado por la normal, ¿sí? Habíamos visto este ejemplo también donde lo estaba moviendo a velocidad constante y obtenía el coeficiente de fricción cinemática, ¿sí? Luego, ¿qué pasaba si yo le aplicaba una fuerza a 30 grados? Veía que el coeficiente de la fuerza que yo necesitaba era un poquitito menor, porque la normal era menor, ¿sí? Y luego aparece el tema de plano inclinado, donde yo tengo el peso, que lo vamos a ver ahora con ejemplos, donde voy a descomponer en un sistema de referencia paralelo al plano inclinado y uno vertical, ¿sí? Tengo la tensión T, tengo el peso que va hacia abajo, y lo voy a descomponer en un normal a la superficie
y en una paralela a la superficie. Entonces, la componente normal del peso en la superficie va a ser igual a la normal, ¿sí? Y la tensión va a ser igual a la componente en X del peso, ¿sí? Esto es lo que a mí me explica por qué si se corta esta cadena, el auto se va a ir para atrás. Porque esta componente es la que me va a generar una fuerza hacia atrás. Luego tenía, que lo vamos a ver ahora, cuando tengo un cuerpo, 2, donde la aceleración en los dos es la misma y la tensión T es la misma en ambos, ¿sí? T y T. Donde acá yo tengo la normal, tengo el peso y esta tensión me provoca una aceleración. Que si yo vengo acá, veo que el peso y la tensión son los que me generan. Este peso se traduce con la tensión en mover este cuerpo, ¿sí? Esto es lo mismo, sino que un poquito más complejo, nada más, donde yo tengo un plano inclinado. Ya vamos a hacer un par de ejercicios cuando lleguemos más cercano al parcial, donde tengo la normal, el peso, su normal, su componente en X y tengo la tensión, ¿sí? Aplico el sistema de ecuaciones en X y en Y, y luego tengo este que va a tener el peso, la tensión y tengo la aceleración, ¿sí? Entonces de acá, combinando estas ecuaciones, puedo hallar la aceleración y la tensión, donde la tensión en ambos es la misma y la aceleración en ambos es la misma. Porque si está atado por una soga, este no se va a mover más rápido que este, ni este más rápido que este, ¿sí? Y después tenía el tema básico de cuando habíamos visto cinemática rotacional para velocidad constante, como tenía la aceleración que va hacia abajo, si le agrego la masa del cuerpo que se está moviendo, voy a obtener cuánto vale la fuerza neta que necesito para que el cuerpo dé un movimiento circular. ¿Sí? A todo esto, profe, este power que está mostrando está en el drive. ¿Sí? Está en el rey. Buenísimo. Está muy bueno para practicar el power este. Sí, está. A ver, Para repasar. esto es un extracto. No es ni siquiera una punta, es un extracto donde yo le voy explicando algunas cosas. ¿Sí? Esto es un extracto del libro, donde es una imagen del libro, formulitas del libro, y donde yo les voy explicando, haciéndole el cuentito que hace el libro, explicándoles el fenómeno. Nada más. ¿Sí? Básicamente es eso. Pero bueno, sirve para tener algo de base, pero es lo mismo que el libro. ¿Sí? Vamos ahora. Si se fijan en el libro, van a ver que tengo más explicaciones de las que yo he dado, pero van explicando varias cosas, vector fuerza, el tema de la fricción, ¿sí? La normal, acá está muy bien explicada. Acá está el librito, la explicación del tren, también si está en el plano, cómo se mueve, ¿sí? Si no hubiera fricción. Les va explicando varias cosas, cinemática rotacional, está bastante más explicado, ¿sí? El mismo del ejemplo que vimos en el libro, sino que ahora empuja en vez de traccionarlo, pero es lo mismo, balanza. Así que bueno, para que vean que es más o menos lo mismo, ¿sí? Y después en la unidad 5 son las aplicaciones de leyes de Newton, donde ya empiezan a aparecer ejemplos, ¿sí? Es aplicado lo que vimos recién. Tengo un carro donde tengo la cubeta y donde se plantean estas resoluciones de ejercicio, ¿sí? Prefiero hacerlos de la guía y estos véanlos, están explicados igual en el libro. ¿Cómo se los explica? La fuerza de fricción, acá hay unas tablas. Fijan, coeficiente de fricción,
para 0 a 0, como les digo siempre sobre alguien, teflón, teflón, teflón a 0, hule, bueno, varias cosas. El grafiquito, como verán, es lo mismo la edición 11 que la edición 13, cambia un poquito la gráfica nada más. Eligen, lamentablemente. Para el sábado, si quieren, empiezan a rendir a las 10, pero nos han dicho eso, vemos después cómo lo solucionamos. Como probabilidad y estadística es de segundo, y física 1 es de primero, bueno, no se puede hacer congeniar eso. Así que bueno, está el recuperatorio y después se verá qué es lo que hacen con ustedes que están recursando física 1 y están cursando a la vez probabilidad que es de segundo. Pero bueno, es lo que nos han dicho. El parcial no se mueve, es de 10 a 12 y veremos qué se hace después. ¿Sí? Llegado el caso, cuánto es lo que no rindieron y tuvieron ese problema. Por ahora nos han dicho eso. Profe, perdón, ¿el recuperatorio lo hacen a la semana o lo hacen al final del cursado? A fin de cursado. A ver. No, el recuperatorio se juntan, creo, a fin de año los recuperatorios. Por lo menos así está en la planificación. Bien, perfecto. Después se juntan los recuperatorios y rinden lo que ustedes quieren. Dinámica rotacional, ahí está, el ejemplo, ¿sí? Y ahí estarían los ejercicios, ¿sí? Bien. El de la guía, lo mismo. Acá. Vamos a empezar por partes, pero para que vean de que es más o menos lo mismo, ¿sí? Y es una cuestión de entender vectores. Una vez que entendiste vectores, el tema no es difícil, igual que cinemática, igual que tiro oblicuo, todo es lo mismo. O sea, no es igual, pero es entender vectores. Y sí, es eso. Tienen que entender la parte de vectores, que les dije cuando empezamos, hace un mes. Les dije, repasen vectores, repasen trigonometría, porque física 1 dependemos de eso. Son todas magnitudes vectoriales, salvo cuando lleguemos a energía, salvo la masa y la energía, todo lo demás es vectorial. ¿Sí? Así que bueno, vamos a resolver este ejercicio. Les dice, tienen un arqueólogo audaz que cruza, ¿sí?, en un risco de un lado a otro, colgado sobre una cuerda. Les dice que se detiene a la mitad para descansar los brazos. Les dice que la cuerda se va a romper si llega a los 25.000 newton y les dice que la masa de esta persona es de 9,5 kilogramos, 90 kilogramos. Y les dice que el ángulo θ es de 10 grados. Les dice calcule la tensión de la cuerda. ¿Sí? Lo que tenemos que, nuestro entrenamiento como ingenieros es aprender a ver qué está pasando. Esta persona transmite su peso a través de las manos a este punto, ¿o no? Sí, profe. Si me permite ¿Está en la mitad o no la Sí, persona esta? está a la mitad, Bien. te dice que se detiene a descansar a la mitad. Claro, igual ahí te das cuenta porque tita es igual de un lado que del otro. Bien. Claro. Entonces tengo el peso. Después, ¿qué tengo? De un lado tengo la tensión y del otro lado tengo la tensión. Así que voy a tener la tensión y la tensión porque es simétrico. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a luchar durante toda la carrera y durante toda nuestra vida es el diagrama de cuerpo líquido. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Agarrar y traducir. ¿Qué tengo acá? El peso. El peso. Tengo la tensión y tengo la tensión. Todas fuerzas concurrentes.
¿sí? El peso, que es igual a ¿quién? A 90 masa. por 9.8, 90 kilogramos masa, multiplicado por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y tengo la tensión y tengo la tensión. ¿Qué tengo que plantear además? Un sistema de referencia. ¿Va a plantear dónde está la mano como cero? Claro, acá. Acá Bien. confluyen todas las fuerzas. ¿Sí? Entonces esto es X, esto es Y. Acuérdense que un vector lo puedo trasladar sobre su recta de acción donde yo quiera. ¿Sí? Entonces, si yo tengo acá, si acá yo tengo θ, aquí yo voy a tener θ. Tita. Llamémosle phi, en el que yo me acuerdo ahora del ángulo, ¿sí? Es lo mismo, phi. ¿Sí? El ángulo phi es ese. Y si acá Porque ve tengo que se phi, acuerda hacer con el teclado, ¿verdad? sí. Sí, porque acá no tengo función de texto para símbolo. Sí, igual yo tampoco me los acuerdo cómo hacerlo con el teclado. Bien. Entonces, ahora lo que tengo que plantear es sumatoria de fuerzas en X igual. ¿Qué se aplica acá? ¿Primera o segunda ley de Newton? No me acuerdo, pero es la A que ver, dice que la sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser igual a cero o algo así. Yo creo que la primera, porque no hay aceleración ahí. A ver, ¿qué tengo que aplicar? ¿Primera o segunda ley de Newton? Primera ley de Newton es igual a cero. Segunda ley de Newton, ¿cuál de las dos quieren que se aplique? La primera. ¿Por qué? y porque la persona esta está en reposo. O sea, se frenó a descansar, decía. Si fuera la segunda ley de Newton, ¿qué le está pasando al pobre arqueólogo? Se Se está cae. moviendo y está quieto. No Se se Está está cae. cayendo. moviendo. ¿Y quién aplica? La gravedad. Menos gravedad, por lo tanto, caída libre. ¿Yo quiero eso? No. Hay que estar mal de la cabeza para querer eso, profe. Exactamente. Entonces, se tiene que aplicar la primera ley de Newton. ¿Sí? Es igual a T por el coseno, De fin. ¿sí? Menos T por el coseno de phi. Claro, todo igual a cero. Y sí, porque estoy quieto. Y acá sobre todo, ¿qué tengo? Menos W más T por el seno más Ah, T por el seno de phi. ¿por qué, profe, T por el seno? Ah, no, no dije nada, es por son las componentes en I de T, no dije La nada. componente ni de T. ¿Sí? Claro, es TI. que me quedé con lo de la, ¿cómo se llama? Lo del peso y me cegué, así que bueno, no dije No hay nada. Ahí problema. está. ¿Cuánto vale T? Entonces. Eso lo podemos hacer, a ver, con un sistema de ecuaciones o no. Y ahí está. Ah,
Ahí me pongo, ahí le digo. W dividido 2 veces el seno del ángulo. Bien. Dos veces 2 por el seno de 10 grados. ¿Cuánto les da? A mí me da 2540. ¿Cómo? A mí me da 2540. Bien. Sí, 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 yo corroboro esa teoría. 2540 newton. ¿Sí? Bien. ¿Se rompe o no se rompe? De acuerdo. No se rompe. No, todavía no. Son No. 2500 para que se rompa. Ah, no. Son 25.000 newton. Ah, no, yo estoy haciendo mal las cuentas entonces, claramente. Acá tengo 25.000 newton. ¿Sí? 2 por 10 a la 4. Entonces me dice, ¿qué valor mínimo debe tener θ sin que se rompa la cuerda? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les pregunta en la parte B el ejercicio? En realidad, problema de mantenimiento. Pero bueno. ¿Qué pasa en el punto B? Les dice qué valor mínimo debe tener el ángulo. ¿Por qué? Porque como yo estoy dividiendo por el seno del ángulo, a medida que se achica el ángulo, ¿qué pasa con este número? Crece. La tensión es cada vez mayor. La tensión va a crecer. ¿Por qué? Porque el seno de 10 grados, si van achicando el número, el seno va decreciendo, haciéndose más chico. ¿Sí? Entonces, al hacer más chico este número, cualquier número dividido en un número más chico me va a dar un resultado más grande. ¿O no? Sí, Sí. sí. Entonces, yo lo que tengo que hallar es el ángulo mínimo que puede tener la soga para que esto no se corte. ¿Sí? ¿Sí? Es lo que pasó con las torres allá en el sur. Se enfriaron tanto, la tensión creció tanto porque el ángulo se achicó hasta que algo se dio. Entonces yo lo que tengo que hallar es el seno es igual a W dividido 2 por la tensión de rotura. Esto. Porque estoy llegando al valor límite. ¿Sí? ¿Cuándo se rompería la soga? ¿Sí? ¿Cuánto les dio el peso? ¿900 cuánto? Ahí saqué el ángulo. 882. A ver si no me equivoco. Es dividido 2 por 25.000, ¿verdad? Sí. Bien, y a eso arcoseno me dio, a ver, me dio 1 grado y algo. Bien. Entonces acá (1,01 grados). Menos que eso se cortaría. ¿Sí? Yo pensaba que claro, yo estaba pensando de que si el ángulo era mayor,
Se iba a cortar, pero no, en realidad es lo contrario. Claro, ahí Claro. está. Porque tendría que estar muy tensa Mientras, si la cuerda. quiero que se baje poco la soga, la tengo que tensar más, pero así crece. Claro, Y si quisiera que estuviera totalmente plana, ¿cuánto tendría que valer la fuerza? Si yo quisiera que la soga cero. estuviera totalmente plana, el ángulo sería cero. El seno de cero es Claro. cero. Por lo tanto, la tensión debería ser infinita. Y no hay nada que me aguante infinitamente. ¿Sí? Bien, sigamos. Sobre el 5.10, ya le voy a decir al Marco que ya he hecho algunos de estos, así que para que se concentren en hacer algunos otros ejercicios de último del libro, les dice que sobre una rampa muy lisa, sin fricción, aclaro, sin fricción, un automóvil de 1130 kilogramos se mantiene en su lugar por un cable ligero, como se muestra en la figura. El cable forma un ángulo de 31 grados por arriba de la superficie de la rampa, y a su vez la rampa se eleva 25 grados por arriba de la horizontal. Les dice, dibuje el diagrama de cuerpo libre del auto, luego obtenga la tensión del cable y después obtenga qué tan fuerte empuja la superficie de la rampa al auto. Este término, ¿a quién les hace referencia? ¿Qué tan fuerte empuja la superficie de la rampa? A la normal. A la normal, muy bien. Vamos por partes, dijo ya. Yo tengo, ¿quién actúa acá? El Peso del auto. peso en I. El peso, ¿sí? Cuando yo trabajo en plano inclinado, El peso. acuérdense, siempre voy a usar el artilugio, voy a decorar porque si no, no se ve nada. Voy a usar el artilugio de usar el sistema de referencia uno que está paralelo y el otro que está normal, ¿sí? Para simplificarme la vida. ¿Quieren complicarse la vida? Hagan lo que quieran. Bueno, recomendación, trabajen así, porque si no se complica mucho. ¿Está claro? Ustedes son libres de hacer lo que quieran, pero la recomendación es no complicarse mucho. Por lo tanto, les recomiendo que hagan esto. Yo tengo además la tensión del cable, ¿sí? Tengo el peso, y el peso, ¿qué voy a hacer? Lo voy a descomponer en una componente normal al plano, en I, y otra horizontal, paralela al plano, inclinado. ¿Sí? W está acá. ¿Sí? Entonces acá yo tengo WI, que va a ser igual a ¿quién? A W por el Seno del coseno, ángulo. coseno de 25 grados. ¿Sí? Acuérdense que si acá yo tengo 25, aquí yo tengo 25. ¿Sí? Aquí yo tengo Wx, que va a ser igual a W por el seno de 25 grados. ¿Sí? Aquí yo tengo T. ¿Tengo algo más? Profe, ¿por qué La a uno le normal, puso profe. seno y al otro le puso coseno y no al revés? Hago un segundo. Escribo lo que me dijeron. La normal es lo que falta. Como les digo, yo tengo el peso hacia abajo.
vertical. Yo voy a descomponer el peso en una que es perpendicular al plano, o sea, en Y, y otra que es en X. Si aquí yo tengo 25 grados, aquí es donde yo tengo 25 grados. Acá. Entre Ah, la claro, hipotenusa esos y el cateto. graditos adyacentes. Claro. ¿Sí? Entonces ahora lo que hago es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, lo que voy a hacer, voy a trasladar al punto la tensión. Tengo I, tengo X, tengo WX, WI, perdón, WX, y tengo la norma, ¿sí? Tengo WI, y tengo la tensión. Aquí yo tengo 31 grados, por lo tanto, lo puedo hacer la componente en X de T y la componente en Y de T, ¿sí? ¿Sí? Es decir, ahí tendría todos los, y acá tendría doble, ¿sí? Voy a resaltar este desaparece porque lo reemplazo con sus componentes, ¿sí? Entonces ahora, como esto está quieto, yo que tengo que hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y es igual a ¿qué entonces? A T por el coseno de 31 grados menos W por el seno de 25 grados, WX, y no tengo más nada. Y luego tengo menos W por el coseno de 25 grados más la normal más T por el seno de 31 grados. ¿Sí? Y acá entonces lo que hago es despejo
y calculo cuánto vale T, ¿sí? Y cuánto vale la normal. Entonces sería W por el seno de 25 dividido el coseno de 30. ¿Cómo? Para despejar TX sería W por el seno de 25 dividido en coseno de 31. En realidad lo que tenés que calcular, sí, es método de sustitución, método de igualación, podés calcular cuánto vale, por ejemplo. Con X podés calcular cuánto vale T, porque tenés el No, peso. claro, profe, pero lo que quiso decir es que con eso despejamos cuánto vale T y ahí lo reemplazamos en el otro. Claro, Eso es lo que quiso T decir. va a ser igual a W por el seno de 25 dividido el coseno de 31. Y ahí obtenés T. Y luego de la ecuación de I, como ya tenés T, despejas cuánto vale N. Es la parte B. La parte C. ¿Qué tan fuerte empuja la superficie de la rama? ¿Sí? Bien, ¿se está por cortar? Ya levanto ahora. ¿Sí? Profe, le Sí. consulto, repito ahí. La velocidad, el peso, disculpe, de 1130 lo tendríamos que multiplicar también por la aceleración de la gravedad. Es que esto es masa. Un automóvil de Por eso, 1130 kilogramos es de masa. la masa. Bien, Claro, tenés que eso, trabajar eso por es. 9,8. Sí. Bien, ya nos juntamos, estimado.